Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Derecho Económico Internacional. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las reglas económicas entre países? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Derecho Económico Internacional y su impacto en el orden económico mundial. Bueno, pues para entender un poco sobre el Derecho Económico Internacional, tenemos que hablar primero de cuáles son los aspectos generales y quiénes son los actores en el orden económico mundial. Bueno, iniciemos con que el orden económico internacional es un conjunto de reglas, acuerdos e instituciones que se encargan de regular la economía global. Estas normas lo que hacen es determinar cómo los países comercian, invierten y cooperan en temas económicos. Para entenderlo en palabras más sencillas, podemos decir que en realidad el orden internacional es un tablero gigante de ajedrez en el que los países, las empresas y las instituciones se juegan para definir quién produce qué, quién comercia con quién y bajo qué reglas. Ahora pasemos a hablar de los actores principales del orden internacional. Comencemos con los estados que tienen gobiernos que controlan sus economías internas mediante regulaciones, impuestos y políticas monetarias y además de esto firman acuerdos comerciales. Un claro ejemplo de esto tenemos a Estados Unidos poniendo aranceles a los productos chinos durante la guerra comercial. Otro actor importante son las organizaciones internacionales. Aquí encontramos el Fondo Monetario Internacional, que se encarga de otorgar préstamos y supervisa economías. Y también parte de las organizaciones tenemos al Banco Mundial, que financia proyectos de desarrollo, y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que se encarga de regular el comercio internacional. Y donde también podemos ver el G20 o el Grupo 20, que son las 20 economías más importantes que se encargan de discutir estrategias económicas para el desarrollo internacional. Y como tercer actor importante tenemos las empresas multinacionales como lo son Apple, Tesla, Nestlé, que influyen bastante en la economía global. Un claro ejemplo de esto es la inversión de Tesla a la producción de litio en Bolivia para crear baterías. Y como cuarto actor principal tenemos a las ONGs y a la sociedad civil que se encargan de que todas las regulaciones que se hagan sean sostenibles y sean justas para la sociedad a través de protestas, campañas y litigios. Un ejemplo claro de esto tenemos a Greenpeace, que es una ONG ambientalista que presiona para que todos los tratados sean sostenibles. Ahora, teniendo más información sobre los aspectos generales y de los actores principales del orden económico internacional, vamos a adentrarnos en qué es el derecho económico o DEI. El derecho económico internacional es el conjunto de reglas y principios que se encargan de regular las relaciones económicas entre los países. ¿Y cuáles son esos ámbitos que regula? Primero, tenemos el comercio internacional, con reglas para exportar bienes y servicios. Segundo, la inversión extranjera, con reglas para empresas que invierten en otros países. Tercero, la propiedad intelectual, con reglas y regulaciones sobre patentes y derechos de autor. Y cuarto, mercados financieros, con control en transacciones y bancos internacionales. Un ejemplo donde podemos ver esto es cuando dos países firman un tratado de libre comercio, ahí directamente están aplicando las normas del derecho económico internacional. Y como dato curioso, dejo que la OMS controla el 98% del comercio mundial. Ahora hablemos un poco de historia sobre la evolución y el desarrollo del derecho económico internacional, ya que no siempre ha sido igual. Comencemos con que en el siglo XIX la economía dependía del colonialismo y del libre comercio. Luego, en 1929, tras la Gran Depresión, se impusieron barreras comerciales y se cerraron mercados. Y en 1944 se establecen los acuerdos de Bretton Woods, donde se crean la FMI y el Banco Mundial. Tras esto, en 1947 se crea el GATT, por sus siglas en inglés, The General Agreement on Tariffs and Trade, y se establece los primeros acuerdos de comercio internacional, que sería reemplazado ahora en 1995 por la OMC y estableciendo reglas más estrictas para el comercio. Luego podemos ver que del 2020 en adelante el derecho económico internacional se ha fijado bastante en cómo regular la economía digital y el cambio climático. Ok, ahora vamos a hablar sobre la relación del DEI con otras ramas del derecho y la economía, ya que podemos entender que el derecho económico internacional se cruza con muchas otras disciplinas. Entre ellos tenemos el derecho internacional público, que se enfoca principalmente en tratados y acuerdos entre países. Tenemos también el derecho comercial, que se encarga de regular el comercio entre empresas en distintos países. Por otro lado tenemos el derecho ambiental, que determina cómo se aplican las regulaciones ecológicas en el comercio. Un claro ejemplo de esto son los acuerdos de París sobre el cambio climático, que afectan las exportaciones de combustibles fósiles. Y en cuanto a su relación directa con la economía, el DEI influye en la inflación, inversión y crecimiento económico. Por ejemplo, cuando un país impone sanciones económicas, afecta la oferta y la demanda mundial.
Ok, ahora hablemos un poco más de los actores internacionales, donde podemos encontrar a los estados, como lo son Estados Unidos, China, la Unión Europea, que negocian tratados y regulan sus mercados. También las organizaciones internacionales, como lo es la OMC, que supervisa el comercio global. También tenemos a las multinacionales, como lo son Google, como lo son Amazon, que muchas veces llegan a tener incluso mucho más poder que muchos países. Y finalmente tenemos a los bancos y los inversionistas que influyen en el mercado financiero global. En resumen, lo que podemos decir es que el derecho económico internacional regula el comercio, la inversión y la economía global. Y además está en constante evolución por el comercio digital y el cambio climático. Y finalmente también entendemos que hay actores principales como lo son los estados, las empresas, las organizaciones internacionales que son fundamentales para este orden internacional. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Bye.